Creo que solo son 6 compañeros. Tengo en lista. Tengo 6 compañeros. Si ustedes tienen algún compañero que no esté acá, por favor le dan el número para yo ingresarlo al grupo de WhatsApp y él no se va a quedar sin las clases. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, esto se llama Derecho Informático. ¿Cómo les ha ido con las clases? Bien, Bien, profe. profe. Bien. Ah, bueno. Me alegra mucho nosotros, pues hermano, acomodándonos a todo esto. Yo la verdad empecé esta semana porque estaba fuera de la universidad, estuve el semestre pasado fuera y principio de este año, una cirugía que me hicieron en la espalda. Entonces no me había tocado el tema virtual. Hermano, ensayándonos en esto, pues ¿qué más hacemos, cierto? Acomodándonos porque esto va para largo, ¿no creen? Pues como siguen Sí, las profe, yo cosas, creo que sí. ya va a ser largo, profe. Esperemos a ver cómo sigue esto. Ojalá pronto nos podamos ver en la universidad. Aunque yo creo que este trimestre, esta clase, nos la vamos a pasar todo acá. ¿Sí o no? Porque esto va como hasta la primera semana de junio, que serían los exámenes finales. Y no creo que a esa fecha ya puedan ir a la universidad. No creo que todavía esté habilitado. Listo, muchachos, vea, yo me presento. Tenemos que mirar el tema hoy, tenemos que mirar cuál es el temario que vamos a tratar en la tutoría. Les voy a dar mi presentación, pues la idea es que cada uno pueda, como somos poquitos, podemos conversar y podemos hacer la clase, digamos que no se convierta esto en un monólogo porque se hace muy duro para uno. Estar acá hablando solo, ¿sí o no? Entonces la idea es que podamos conversar todos. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Muchachos, vean, mi nombre es Steven Marinoyos. Yo soy abogado egresado de la Universidad Libre. Soy también contador público. Estudié Derecho y estudié Contaduría Pública. Llevo con la universidad, como desde el 2012, 8 años. Llevo 8 años con la universidad, soy el encargado pues, de las áreas jurídicas de la universidad. Yo dicto Derecho y Derecho Informático, que es esta tutoría, dicto Derecho Laboral y Derecho Constitucional. No sé si de pronto nosotros nos vimos en Derecho Constitucional. ¿Algunos ya me conocen o no? Sinceramente, Pues profe, por lo menos yo no. ¿Ninguno? no sé. Ah, bueno, está bien. Los de Derecho Informático vieron Derecho Constitucional, me imagino, a principio de carrera. Y si no lo han visto, pues posiblemente nos veamos más adelante en Derecho Constitucional. Yo dicto esa tutoría de Derecho Laboral y Derecho Constitucional en la universidad. Tengo oficina en el centro. Yo me dedico a litigio, soy abogado litigante, tengo oficina ahí a un lado de la universidad, en el Banco Ganadero. Por si necesitan algo, con mucho gusto les puedo ayudar en lo que pueda, ¿sí? En la medida de lo posible. Mis datos están en la plataforma. Les voy a compartir acá el curso. Les voy a compartir cómo está el curso. Se deben inscribir en la plataforma, ¿cierto? Todos me imagino que ya están ahí porque la universidad creo que lo hizo. Listo. ¿Todos están viendo el pantallazo? Sí, señor, correcto. Ok. Sí, profe.
Bueno, listo, vea. Acá en la plataforma, acá en la plataforma están todos mis datos, ¿cierto? El número telefónico, la dirección y mi correo electrónico. La idea es que el correo electrónico no se los doy como para que me manden los trabajos allí, porque resulta y pasa que la universidad exige que los trabajos que se hagan se suban a la plataforma. Entonces, el correo sería para el momento en que ustedes tengan algún problema con la plataforma, no puedan ingresar, que sea ya por la última, le recibo el trabajo al correo. Pero la idea es que se suba a la plataforma, ¿sí? Eh, señor, listo, vean. Continuamos entonces. Acá al inicio en la semana 1, ¿no? La presentación en la plataforma, están las competencias del saber. La idea es que las lean. El sistema de evaluación. ¿Cómo debemos evaluar pues la tutoría? Yo creo que ustedes ya están relacionados con eso. La universidad dice que se debe hacer un primer parcial que vale el 25%, se debe hacer un segundo parcial que vale otro 25%, un examen final y un seguimiento que equivale al 30%. Eso ya lo vamos a mirar cuando les presente pues el temario que vamos a ver en clase y entonces programamos las fechas de los exámenes, los talleres y las evaluaciones, pues evaluaciones y talleres más que todo. Ese seguimiento hace parte de esos talleres que los vamos a programar, que lo vamos a programar ahorita. En la plataforma ya hay material para que ustedes vayan estudiando. Está el módulo, que el módulo este, ¿lo están viendo? El módulo. Sí, señor. Listo. Realmente el módulo ya se los cargué a la plataforma, pero resulta y pasa que este módulo, mire que acá dice que son 34 hojitas. Ese módulo es, digamos que ahí no hay nada, no hay nada, no. Sino que ahí podemos meter otros temas que son realmente importantes. Por ejemplo, el módulo no habla de la habeas data, ese tema es supremamente importante. No habla de los derechos de autor, entonces ese tema es importante. ¿Qué más? Miremos el módulo, pues acá un pasoncito breve. Dice que, acá, empieza acá, dice que es derecho informático, habla de los objetivos específicos, que son las dimensiones del derecho informático y la informática jurídica, derechos humanos en la sociedad, y la informática y la propiedad intelectual. Digamos que esto hace parte del temario que vamos a ver, aunque vamos a incluir otras cosas. El derecho y la informática, dimensiones del derecho. Vamos a hablar de esta pirámide jerárquica de las normas, que es muy importante. Esta se llama la pirámide de Hans Kelsen. Vamos a hablar un poquito de eso, que tiene que ver con la constitución política. Vamos a hablar de derecho como ordenamiento jurisdiccional. Esto realmente es la tridivisión del poder, las tres ramas del poder público, que es rama ejecutiva, legislativa y judicial. Ese tema también lo vamos a tocar. Vamos a ver derechos humanos, algo de derechos humanos, la informática jurídica y el derecho informático. Informática jurídica, derecho informático. Derechos humanos y delitos de informática. Vamos a ver todos los delitos informáticos. Es bien importante ese tema para ustedes. Ustedes que son ingenieros en sistemas, piensen en esto. Resulta y pasa que los delitos anteriormente eran físicos. O sea,
Era la persona que debía ir y cometer el delito. Ahora casi todos los delitos que hay en el Código Penal se trasladaron ¿a dónde? Ustedes que son ingenieros, a la red, ¿cierto? A la intranet y a todo esto. Entonces todos esos delitos ya las personas los cometen es a través de medios informáticos. Entonces ese tema es bien importante para ustedes, el tema de los delitos informáticos. Ese tema lo vamos a tratar y vamos a mirar cada uno de esos delitos. Si tienen preguntas me pueden interrumpir, ¿listo? Estoy atento. Los derechos humanos y la sociedad tecnológica, digamos que acá yo les saqué, ya les voy a mostrar otro cuadro que yo hice donde saqué el delito informático, estamos hablando, diferencia entre derechos humanos y delitos. Bueno, listo, les voy a mostrar la informática y la propiedad intelectual. De esto hay una ley. Esa ley también la vamos a tratar. Acá les hice, ven lo que estoy compartiendo, temario y sistema de evaluación. Sí, profe. Bueno, está bien. Vea, ese temario que está en el módulo lo podemos resumir en lo que hay acá en este pantallazo, ¿cierto? Dice, vamos a ver la pirámide jerárquica de las normas que ya les dije. De eso vamos a hacer un tallercito para la próxima clase. Después vamos a ver las ramas del poder público necesario. Vamos a hacer también un taller y de estos dos temas, de la pirámide jerárquica y de las ramas del poder público, hacemos el primer parcial. Ya tiene fecha y todo allí. ¿De qué tema, profe? Disculpa. ¿Cómo, amigo? ¿De qué tema? ¿El primer parcial? El primer parcial sería de la pirámide jerárquica, las normas y de ramas del poder público. Estas que hay acá, de estos dos. Perdón, yo sigo viendo informática y propiedad Informática y propiedad intelectual. intelectual. Informática y propiedad intelectual. Ah, bueno, listo, espere. Espere un momentico, yo les comparto entonces. Ya un momento. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ahora sí. Listo, ahora sí, bueno. Pirámide jerárquica de las normas y ramas del poder público. Exacto. De eso sería el primer parcial que está acá. Para el 30 de abril. De este primer tema que vamos a ver hoy, pirámide jerárquica de las normas, vamos a hacer un taller para la próxima clase. Yo se lo subo a la plataforma y ahí mismo ustedes suben el trabajo que van a hacer. Después vamos a ver los delitos informáticos. De eso hacemos el segundo parcial, nada más de los delitos informáticos. Este tema lo evaluamos y queda listo. Lo vemos, lo evaluamos y listo. Después vemos este tema, delitos informáticos, vemos la norma que reglamenta los delitos informáticos y hacemos el segundo parcial. Después vamos a ver el habeas data, que es bien importante, la ley de habeas data. Y vamos a hacer unas lecturas frente a unas sentencias que hay que tocan el tema de la habeas data, cómo aplica y cuándo se puede presentar una violación a ese derecho fundamental de la habeas data. Entonces hay una sentencia ahí para que leamos. Está en la plataforma también, pero en la medida que vamos evacuando los temas, yo les voy diciendo cuáles son los trabajos que hay pendientes para la próxima clase, ¿les parece? Sí. Para que no se me van enredando con el tema. En la medida que vamos evacuando, yo les voy diciendo cuáles son los temas que están pendientes para la próxima clase. Vamos a ver la ley 527 del 99, que es el uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales y las entidades encargadas de expedir la certificación de esas firmas digitales. Ese tema es importante. De ese tema vamos a hacer un taller. Estos talleres que hay acá
hacen parte del sistema de evaluación. Acá hay un seguimiento que es este 30%. Ese seguimiento, ese 30% lo sacamos de esos 3 talleres que estamos haciendo. El primer parcial ya está definido de estos 2 temas, el segundo parcial de delitos informáticos y el examen final, yo les subo unas preguntas que ya tienen respuesta a la plataforma. De esas preguntas, ustedes las estudian, los voy a subir de una vez, mañana en la mañana les subo las preguntas, ustedes las estudian y y de ahí de esas preguntas sacamos 10 tipo de CAES y hacemos el examen en línea. ¿Les parece? Sí. Listo, profe. Listo. Este cuadro queda en la plataforma. Temario y sistema de evaluación. Yo lo subo a la plataforma para que ustedes puedan hacerle el seguimiento a las fechas y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, ¿cuántas personas son? 2, 4, 5, 6. Listo, venga, entonces hagamos algo. Juan José, cuénteme. ¿Dónde trabaja usted? ¿Dónde vive? Presentémonos, hermano, pues sabemos 6 personas. Pues primero, mucho gusto, mi nombre es Juan José Budelo Arce, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, voy en el 9º semestre, actualmente no estoy trabajando, vivo en la urbanización La Macarena, eso es por Dos Quebradas. ¿Está buscando trabajo, Juan José? Sí, señor. Ah, bueno, muchachos, vea, si en sus empresas donde ustedes trabajan necesitan una persona, ahí tiene su compañero Juan José para que lo recomiende. ¿Listo? David. Listo, profe. David. Sí, señor. Bueno, mi nombre es David García. De momento trabajo de forma independiente. Soy de homologación vengo del SITCA. Vivo por los lados del Poblado. Sí, dedicado y con ganas de sacar la ingeniería adelante. Toca estudiar, sí, es cierto, pero buen proyecto. Bueno, nosotros los independientes toca desde la casa. Yo estoy acá encerrado, pues el tema de la universidad, pero la oficina totalmente parada. Los independientes estamos jodidos. Sí, señor. Pero bueno, hay que hacerle. Luis Trujillo. Sí, profe, buenas. Mi nombre es Luis Trujillo Carmona. Trabajo pues Luis, algo diferente a lo que estoy estudiando. Disculpe, lo interrumpo, Luis. Sí. Estas sesiones son de 40 minutos y entonces llegará el momento donde la plataforma nos saque, ¿cierto? Entonces sacamos un redecito de 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿le parece? Ok, listo, profe. Tengo una, profe. Sí. Luis, cuéntame, qué pena. Como les iba contando, pues trabajo algo diferente a lo que estoy estudiando. Soy asesor comercial en una empresa de acabados para construcción. El material es EMO. Vivo acá en Pereira y soy estudiante de homologación del CIRCA también. Estoy homologando. Venga, ¿qué le pasó al CITCA, hermano? Se acabó, ¿cierto? Sí, eso se acabó. No, es que ellos Sí, murieron el cuando CIRCA se sí. fueron a tribunas, hermano, por allá. ¿Quién va a ir Allá a en la Villa estudiar? Armenia, ahí, No, ahí. uno vía Armenia va, pero a otras cosas a estudiar, no. Que eso quedaba sumamente, eso quedaba casi en punto 30. Sí, claro, yo sé, yo viví por allá hace muchos años y el transporte por allá no es el mejor y usted salía a las 10 de la noche y con ese frío que hace eso, no, es que Y una sola ruta. exactamente, y una sola ruta, muy complejo. Pero bueno, ahí Sí, está profe. la Remington, amigo, que igual la profesional la tenían que seguir en otra universidad.
Sí, Aquí estamos. Y aquí van mis amigos profe, muchas ingenieros. gracias. Listo. Alexander. Profe, buenas noches. Sí. Yo vi Derecho Constitucional con usted hace poco. ¿Sí? Sí, Bueno, Alex. Constitución. Está bien. Aquí repasamos un poquito lo de Constitución, lo del inicio, que es la pirámide y las ramas del poder público para poder inducir el tema a los delitos informáticos, salir de dónde sale eso. Entendido. Ya, Alex. Pues yo me desempeño como coordinador de sistemas en una cadena de supermercados. Eh, pues complejo, porque digamos que las empresas como con esta actividad económica no han parado. Entonces el trabajo ha estado un poco fuerte y pues lo más tenaz es la exposición que tienen o que tenemos los empleados ante la enfermedad, pero pues ahí vamos, hay que hacerle. Sí, no, mano. Todos estamos en riesgo. Toca cuidarnos mucho. Sí, es correcto, profe. Listo, Daniel. Muy buenas noches a todos, me llamo Daniel Arcila, estoy cursando el último semestre de la carrera y no estoy trabajando. Bueno, ya saben que necesitan un ingeniero. Ahí está Daniel, ya está en último semestre. Luis Trujillo, ya se presentó, ¿cierto? ¿A quién sigue? Sí, profe, ya me presenté. ¿Quién falta? Daniel, ya. Juan José, David Ernesto. Ya, Ya, y el otro David. Tengo otro David. Los dos David ya se presentaron. David, Pues yo solo escuchaba uno. yo solo escuché Pero uno. parece que Está conectado, pero no está. Qué belleza. David, ¿dónde está, amigo? Acá, profe, sino que es que está como malo con el internet mío. Ah, bueno, está bien, no me va a volar, amigo, porque los Ah, ubico por acá. Los ubico por acá. Listo, está bien. Bueno, compañeros, vea, ¿cuánto llevamos? Yo creo que con eso hacemos ya tienen claro el temario, ¿cierto? Lo que vamos a pero, ver. profe, que yo creo que ahorita no se corta, porque por ahí apareció un mensaje que decía que había agregado minutos ilimitados, ¿Sí? o algo así. Sí, pues esperemos a ver. Yo Bueno, creería listo. que no se corte, porque ya no aparece el tiempo de los 40 minutos. A mí me apareció un mensaje. Sí, que se habían agregado minutos ilimitados, esperemos a ver. No, a mí me salió el mensaje era que tenía los 40 minutos y que posiblemente iba a perder la conexión, pero esperemos. Para nada. Listo, muchachos, entonces quedamos claros con el tema de los trabajos, dónde lo deben subir, ¿cierto? Deben quedar en la plataforma. Quedamos claros con el temario. Si tienen dudas, yo les subo ahí a la plataforma el cuadro que vimos ahora. Queda claro el sistema de evaluación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 exámenes, 2 parciales, un examen final y un seguimiento del 30%. Ese seguimiento es de 3 talleres. Cada taller vale el 10%. ¿Listo? El tema de la conexión. Esta tutoría es de 3 horas. Podemos hacer dos charlas de 50 minutos, dejando un espacio de 10 minuticos y el resto de trabajo lo hacemos desde casa. ¿Listo? Sí, pero no hay problema. Sí, profe, está bien. No hay problema por ¿Cómo eso. lo han trabajado con los otros profesores de 3 horas? ¿Se conectan hasta las 9:30? Dependiendo de la materia. Por ejemplo, yo una clase, Pero usted es el único que yo tengo de 3 horas. Ay, qué belleza. pues yo tuve ayer también una de 3 horas y nos conectamos por una plataforma que se llama Meet, una de Google. Sí, No tiene la limitación de del que tiempo. es 40 minutos y eso. Yo también trabajé el martes con
con Meet. Si quiere, mañana nos conectamos. Ve, la próxima semana nos conectamos por Meet. Sí, pero yo Sí, creo que no, por eso es mejor, porque mira que Zoom me presenta problemas en el computador. En ese ¿Verdad? momento tuve que conectarme pues, por el celular. Ah, bueno, listo. Entonces, para la próxima, lo que pasa es que esa, bueno, no, para la próxima, para el próximo miércoles, jueves, para el Jueves. próximo jueves nos conectamos por Meet. ¿Le parece? Es que yo el martes tuve problemas con el audio. Entonces me dio desconfianza, entonces por eso les mandé la invitación por Zoom hoy. Listo, profe. Listo, está bien. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy a abrirles acá. Voy a compartirles el tema con que vamos a empezar hoy para que le empecemos clase de una vez. Compartir, ¿cuál es esta? Listo, todos están ahí. Sí, señor. Sí, profe. Vamos a Sí, señor. empezar con un tema que se llama pirámide jerárquica, las normas ¿y qué? Y la constitución política. Espera, yo corro esto un poquito, listo. ¿Ustedes vieron constitución política con quién? ¿Ya la vieron? Yo la vi con usted, profe. Sí. Los compañeros. Pero profe, yo lo yo la edito vi en en el CIRCA. En el CITCA, bueno, listo. De todas maneras, vamos a hacer un repaso. Esto es supremamente importante que nosotros como profesionales conozcamos la constitución política. Sagrada. El compañerito que vio constitución política conmigo sabe que yo le hago mucha fuerza a este tema porque digamos que la problemática de la sociedad parte del desconocimiento de nosotros de las leyes. Nosotros estamos en la calle y no conocemos cuáles son nuestros derechos, ¿cierto? Entonces eso repercute en que nuestros gobernantes pues hagan lo que les da que ellos quieran con nosotros. Entonces los personajes que nosotros mismos elegimos se aprovechan, digamos, de ese desconocimiento que nosotros tenemos de las normas. Y la constitución política es la norma más importante que nosotros tenemos. Dentro de esa pirámide, pues la constitución política obviamente es la norma más importante y entonces por eso vamos a empezar a hablar de ella. ¿Por qué vamos a hablar de la constitución política? Porque resulta y pasa que derecho informático tiene que ver con el derecho, con normas. Entonces yo tengo que saber de dónde salen las normas y de dónde salen todos los delitos informáticos y de dónde salen las normas que reglamentan, digamos, los derechos de autor, el habeas data, las marcas y patentes, y todo eso tiene que ver con la ingeniería en sistemas, con la carrera de ustedes. Entonces tenemos que empezar el tema al derecho. Al derecho es empezar a ver qué es la constitución política. Nosotros tenemos una constitución política de 1991. Esa constitución política nació con una idea de unos universitarios, una revolución de unos de los que nosotros llamamos encapuchados, pero realmente no lo son, sino que son estudiosos, digamos que del derecho, la mayoría que han impulsado esas reformas constitucionales han sido estudiantes de derecho, porque realmente son los que se apegan a la norma y deciden estudiarla. Esa séptima papeleta en 1990 se llamó así el movimiento porque para 1990 habían elecciones. Habían elecciones del Senado, Cámara, diputados, alcaldes y concejales y ediles, los de las JAL, Juntas de Acciones Locales. Ahí están las 6 papeletas. Pero entonces, ¿por qué se denominó séptima papeleta? Porque como habían 6, ¿qué? 6 panfletos para votar, que era, ya les dije, Senado, Cámara, diputados, gobernadores no habían en ese entonces. Los gobernadores
nacieron con la Constitución del 91. Senado, Cámara, diputados, alcaldes, concejales y ediles, 6. La séptima papeleta fue eso. Llamaron ese movimiento estudiantil y le dijo a los colombianos, venga, colombianos, ¿están de acuerdo con que nosotros, con que ustedes, pueblo, salga y elijan una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución? Entonces, en esa séptima papeleta fue ese panfleto donde se le preguntaba a la gente si quería que se reformara la Constitución o que se hiciera una nueva. Por eso se llamó séptima papeleta. Eso hace parte de la historia y es interesante pues que lo sepamos. Por eso se llamó séptima papeleta. Ahí se le preguntó a los ciudadanos si querían una Constitución nueva. Pero ¿por qué querríamos nosotros cambiar la Constitución? Resulta y pasa que en la Constitución que teníamos antes, miren acá, antes de la del 91 hubieron 10 constituciones, pero esta que les estoy subrayando acá, ¿sí la ven? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. La de 1886, sí, profe. Exacto. La que teníamos nosotros antes de la del 91 era de 1886, eso tenía más de 100 años. O sea que las leyes que habían ahí no representaban al pueblo, no representaban a Colombia, porque las normas tienen que evolucionar como evoluciona la sociedad. Piensen en que las normas que hay hoy no son las normas que habían hace 50 años. Hace 50, 70 años las mujeres no podían votar y era normal. Sí, era normal en ese entonces. Ahora ni es pensable que las mujeres no tengan el derecho a votar. Entonces mire que la sociedad va evolucionando. Los derechos de los gays y de la comunidad LGBTI, en este momento ellos tienen unos derechos que hace 30 años, hace 40 años no los tenían. Entonces mire cómo evoluciona la sociedad y las normas tienen que ir evolucionando como evoluciona la sociedad. Entonces piensen en eso. ¿Qué era la Constitución del 86 en 1990? Eso no representaba en lo más mínimo a Colombia, ni representaba los intereses de nosotros como ciudadanos. Por eso se presentaba tanta problemática. Adicional a eso, la Constitución del 86 estaba amparada en la Iglesia Católica. Entonces no había libertad de culto, había pena de muerte. Entonces habían un sinnúmero de derechos que no representaban la sociedad como tal. Por eso fue, aparte de todo eso, de que las normas ya no eran representativas para nosotros como sociedad y que deberían evolucionar, que debían evolucionar, pues se presentaba el tema del narcotráfico, el M-19, se estaba suscribiendo un proceso, un acuerdo de paz con el M-19, que en última no resultó porque ese acuerdo de paz se lo tiraron los narcotraficantes, porque resulta y pasa que querían introducir en esa reforma de paz, nuevamente se querían infiltrar narcotraficantes y querían en ese entonces, que era Pablo Escobar, que ustedes se acuerdan, me imagino que sí, algunos, o si no la historia, que su amigo Pablo Escobar era senador, estuvo de representante a la Cámara y entonces él impulsaba el tema de la extradición. Entonces el proceso de paz con el M-19 se confundió con el narcotráfico, como se han confundido todos los procesos de paz, y entonces torpedió todo el tema y en últimas el M-19 resultó tomándose el Palacio de Justicia porque no encontró escucha del gobierno a sus peticiones. Entonces, digamos que en 1990 nosotros estábamos metidos en una guerra, aunque no solamente en ese entonces, llevamos 80 años en guerra. Pero entonces en ese entonces se orquestó esa situación que, aunado a la necesidad de unas normas que cumplieran o que se adaptaran a la sociedad, dio pie para que se impulsara ello y la gente decidiera que se iba a conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la séptima papeleta les preguntaron, bueno, listo, vamos a solucionar todos estos problemas de fondo, como siempre lo han dicho. Vamos a arreglar esto de fondo y vamos a hacer una constitución nueva. Listo. Le preguntaron a los ciudadanos, salieron 5 millones algo de votantes en Colombia y listo. ¿Qué pasa con eso?
Los colombianos dijeron, sí, vamos a hacer una constitución nueva, pero ¿quién la va a hacer? Para eso se elige la Asamblea Nacional Constituyente, para que la tengan ahí. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Nacional Constituyente es la encargada de redactar la nueva Constitución, pero esa Asamblea Nacional Constituyente debe estar conformada por todos los grupos de interés nacional. Interés nacional, estoy hablando de izquierda, de derecha, gremios, asociaciones, sindicatos, trabajadores, obreros, las comunidades marginadas, los indígenas, todas deben estar ahí. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente está conformada por esos líderes que eligen esas comunidades para que la constitución política represente a todo mundo. Y eso fue lo que se hizo en ese entonces. Recuerden que en esa Asamblea Nacional Constituyente estuvo Petro, de izquierda, Serpa, estuvo Navarro Bol, que era de izquierda también, estuvo la derecha era Pastrana o Gaviria, creo que era de la derecha. Y entonces, estaban en el tema los sindicatos, el representante de los sindicatos, el representante de la comunidad indígena, la Iglesia Católica, los demás cultos. Entonces, todos nombraron sus representantes y se nombró la Asamblea Nacional Constituyente, que fueron en última los que se encargaron de redactar nuestra Constitución. Si usted se pone a leer la Constitución Política de nosotros detalladamente, tiene de todo. Libertad de culto, sí, porque estuvo la iglesia y estuvieron los otros cultos ahí para garantizar que sus derechos se tuvieran en cuenta en la Constitución Política. Que estuvieron los gremios, los trabajadores, sí, en la Constitución Política hay derechos que garantizan, incluso el derecho al trabajo es un derecho fundamental y está ahí, y dice que gozan todas las modalidades de protección especial para el Estado. Entonces los sindicatos estuvieron ahí, aportando su grano de arena para que la constitución política de nosotros que tenemos en este momento represente los intereses de la población y represente los intereses de lo que somos nosotros como sociedad. ¿Me están entendiendo, compañeros? Sí, profe. Sí, Bien. señor. Sí, profe. Sí, señor. Todos clarito. Sí, señor. Bueno, señor. Entonces, en últimas, la Asamblea Nacional Constituyente recoge todos esos intereses y lo plasma en algo que se llamó la Constitución Política de 1991, con 380 artículos, y en este momento, a hoy 2020, tiene 29 años de existencia. Esa Constitución Política dicen que en América Latina es de las más avanzadas. Pero, compañeros, todo eso que les dije suena muy bonito, pero resulta y pasa que la constitución política se convierte en una utopía. ¿Por qué? Porque es algo que debería ser, pero que en últimas no estamos aplicando. Primero, ¿por qué? Porque nuestros gobernantes la han reformado, en este momento tiene más de 40 reformas a la constitución política. El que más, yo no es que sea antiuribista ni nada de eso, pero pues el que más reformas le hizo a la constitución política fue el gobierno de Uribe durante 8 años, con el tema de la reelección presidencial, la ley 100, mejor dicho, le hizo una cantidad de reformas. Profe, una pregunta. Señor. Esas modificaciones, pues si se supone que es la ley principal de un país, y pues puede que el presidente sea como el representante de una nación, pero el hombre, ¿cómo hace para modificarlas? O sea, solo con el aval del Senado tiene. Esa pregunta es muy interesante. Mire pues, resulta y pasa que están las 3 ramas del poder público. Cada una de ellas tiene sus funciones específicas y es autónoma e independiente de las otras 2 ramas. Entonces, ¿el Ejecutivo qué hace? El Ejecutivo lo que hace es administrar. Es el jefe de Estado y es el encargado de decir cómo se va a gastar los recursos que tiene el Estado, que recoge a través de unos ingresos que representan lo que nosotros pagamos en impuestos.
Entonces, lo que hace cuando nosotros nombramos al presidente es decirle, vea, presidente, lo nombramos para que administre el país, como si fuera el gerente de la empresa. ¿El qué hace? Él dice, a mi presupuesto me lo voy a gastar, le voy a mandar al Ministerio de Defensa, tiene 17 ministros y el Estado funciona como una empresa. Cada ministerio representa una cartera diferente. Entonces, una empresa tiene el área contable, el área de ventas, nómina, por diferentes áreas. Así funciona el Estado. Entonces está el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces el presidente, dependiendo del perfil en que usted lo elija, si es de izquierda o derecha, entonces si es de derecha, entonces usted sabe que más bien guerrerista, entonces va a invertir en el Ministerio de Defensa, el presupuesto para ellos va a ser esto, en educación más bien poquito. Si es de izquierda, pues entonces va a tener otras ideas, vamos a subsidiar a todos los pobres, les vamos a dar todo, entonces vamos a darles vivienda, vamos a darles salud, y entonces el Ministerio de Salud va a tener tal presupuesto. Entonces, dependiendo el que usted elija, él se va a manejar de esa misma manera con el presupuesto. Entonces uno diría, venga, el presidente, ¿qué tiene que ver con las normas? Entonces está el Ejecutivo, que es el que administra, el Legislativo, que es el Senado y Cámara, que es los encargados de hacer las normas. Y está el Judicial, que es el que administra la justicia. Pero entonces vamos en el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué pasa con el legislativo? Le resulta y pasa, por eso es que el presidente siempre hace mucha fuerza para llegar con las bancadas completas al Congreso. ¿Por qué? Porque si él tiene oposición en el Congreso, todo lo que él quiera hacer, el Congreso no le hace las normas. ¿Qué pasa cuando hay un gobierno de derecha y como estamos en este momento, que es el presidente y el Congreso 90% de él? Estoy hablando de él, es que lo apoyan. Entonces, cualquier norma que él quiera hacer, le dice, amiguitos, necesito que me redacte para mañana tal norma. Y entonces así funciona. Ah, presidente, pero entonces, dígame a ver cómo voy. ¿Se acuerdan de lo que mucho hablan en la televisión, en los noticieros, de la mermelada? Sí, 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 Claro. Esa es la traducción de la mermelada. Es el gobierno ofreciendo dinero que él tiene en el presupuesto, ¿a qué? A sus amigos políticos para que le hagan las normas a la medida. ¿A la medida de qué? De su plan de gobierno, ya sea bien o mal. Puede que sea mal, como puede que sea bien, ¿cierto? Entonces, mire, ahí es donde venía, con eso le queda resuelta la pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces es eso, que el presidente de turno, cuando gana con todas las bancadas, entonces las bancadas, ¿qué hacen? Pues amigos, le hacen las normas y lo que él quiera, porque es que con la mermelada mueven todo. Entonces, ¿qué han escuchado cuando dicen que es que tal ministro está haciendo lobby en el Congreso? Los ministros los elige el presidente, son 17 ministros, 17 carteras. Entonces, ¿qué hace el ministro? Necesito una norma que me reglamente ese tema de las pensiones. ¿Vio lo que pasó esta semana con el tema de las pensiones? Que los fondos ganan billones, pero cuando tienen pérdidas, ¿qué hicieron? Se las mandaron a Colpensiones. Miren esa norma que es de esta semana. Le tiraron la bola a Colpensiones. Cuando tienen pérdidas, ellos no quieren asumir las pérdidas. Le pasaron todos los afiliados a Colpensiones porque van a tener pérdidas. ¿Y de quién es Colpensiones? Colpensiones es del Estado. Y entonces, ¿quién va a pagar ese descalabre? Nosotros como ciudadanos. ¿Qué hace el presidente? Entonces le dice al ministerio, al ministro, le dice, ministro, yo necesito que me apoye esa norma allá en el Congreso. Entonces, que lo manda a hacer lobby. Lobby es que, amiguito, vea, yo necesito que me tramite, vote a favor de esta norma, que yo lo llevo ahí. Y yo lo llevo ahí, es con el presupuesto, lo llevo con cargos públicos, con contratación y con todo. Ahí está resumida, a grosso modo, la corrupción en el país. ¿Cómo la ven? Complejo, profe. Sí, pero es difícil. Sí, el tema es maluco, pero, mano, yo siempre he dicho que la salida de nosotros como sociedad a la problemática actual es la educación de nosotros y de nuestros niños en ética y valores. Los valores de
nosotros como ciudadanos están arraigados en el narcotráfico, en el dinero fácil, en la vida fácil. Entonces, eso ha llevado a la sociedad a eso, que no tenemos valores. Entonces, mire lo que está pasando ahora, que ni siquiera viendo la necesidad de las personas que estamos en una catástrofe, digámoslo así, y la corrupción que hay, hermanos, todo no, es que no tiene presentación. ¿No creen ustedes que es estar uno, no tener los más mínimos? ¿Qué le digo yo? No, es que no hay ética, no hay valores, nada. De las personas que hacen eso, no tiene presentación. ¿O cómo la No, ven? pero es que nosotros somos un pueblo lleno de temores. Digamos que la crianza que nos dan a nosotros, partiendo desde de la educación primaria, es aprenda a llegar temprano, cumpla con sus deberes, porque eso es lo que usted va a hacer de aquí en adelante toda su vida. Digamos que si nos vamos atrás en la revolución industrial, eso fue lo que hicieron. Como la necesidad de la mano de obra se volvió algo tan importante y la mano de obra pues debe ir ligada a un pensamiento, porque pues yo tener una mano de obra de un poco de gente que está en contra de todo lo que yo le diga es un problema serio. Entonces, si ajustan la educación a las necesidades del comercio y de la industria, pues tenemos gente que nunca va a protestar y nunca va a tener algo en su cabeza que le permita contrariar algo que para él en ese momento no es correcto. Pero es eso, o sea, al colombiano le da miedo porque queda sin el trabajo, porque qué llevo a la casa. Algo que de pronto hablábamos en la vez pasada era el tema del boicot económico. O sea, si usted no le paga al Estado, el Estado tiene que comenzar a fijarse en qué es lo que usted está buscando. Pero si usted, yo me he puesto a charlar con amigos en ocasiones tomándome un café y de 10 amigos a los que yo les pregunto si serían capaces de dejar de pagar impuestos, dejar de pagar servicios públicos, nadie es capaz, o sea, no tenemos ese valor de generar una modificación, pero a nivel general, o sea, algo que mueva, porque pues si uno lo hace en 10, 15 peludos, pues esos se van de la empresa y ya, no pasa nada. Es que el tema delicado es porque el tema de educación, hermano. Aquí, afortunadamente, nosotros somos privilegiados en llegar a una universidad, ¿cierto? Y tener una conversación como esta. Porque más de lo que ustedes puedan leer y estudiar y mirar la Constitución, aprenderse en eso de memoria, eso no lo lleva uno a ninguna parte, ¿cierto? Es más los espacios que abre la universidad para este tipo de debates, donde uno puede, digamos, sacar otro tipo de pensamiento. Entonces, la educación, lo que usted dice es muy cierto, nos tiene condicionados. ¿Condicionados a qué? A que ellos enmarcan la sociedad en un perfil y nadie se Exacto. puede salir de allí, porque entonces el que piensa diferente, el que se sale de ese perfil es problemático, es revoltoso y lo censuran con el miedo, como usted bien lo dice. Así funciona. Correcto. Bueno, pero entonces sigamos acá. Vamos en Asamblea Nacional Constituyente. Listo, ya quedó claro. Entonces, con base en eso, nació la Constitución Política, se dio la organización del Estado, que es una nueva organización, porque nacieron entidades nuevas, nació la Contraloría, nació el Consejo de, no, el Consejo de Estado, no, la Corte Constitucional, un sinnúmero de entidades y se modificó en cierta medida la organización del Estado. Y esa organización del Estado, entonces es la que nosotros debemos tener presente, ¿sí? Vamos entonces a hablar de esta pirámide de Hans Kelsen. Si quieren, hacemos un receso. ¿Cómo la ven? Podemos seguir por ahí hasta las 8. A las 8 el receso. A las 8 hacemos el receso, listo, está bien. Bueno, listo.
Esta que tienen en pantalla, tienen una pirámide en pantalla todos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Dice que es la pirámide de Hans Kelsen. Esta pirámide funciona en todos los países democráticos. Estamos hablando de democráticos, de países que gozan de normas, aunque algunos que no lo son también tienen una jerarquía de esas normas, pero no funciona exactamente como esta. Porque pues, si no es democrático, quiere decir que el presidente es el que legisla, el presidente es el que administra y el presidente es el que él mismo imparte justicia. Entonces, esta pirámide no quedaría en ese mismo sentido. Profe, en Latinoamérica todavía quedan países así, ¿Cómo? donde todo el poder es del Estado esté sobre, Amigo, esté sobre el presidente. es vecino de nosotros. Sí, Mm. allá Vale, ya modificaron. le cuento la historia. Están las tres ramas del poder público, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es sagrado en una democracia. ¿Por qué? Porque el presidente se dedica a administrar la justicia, el legislativo a hacer las normas y el judicial, pues, a administrar justicia. Cuando el presidente, que es el ejecutivo, empieza a legislar y empieza a administrar la ley, se convierte en algo similar a lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Las tres ramas del poder público tienen la misma jerarquía, pero resulta y pasa que el ejecutivo se encarama, llamémoslo así, en el poder por encima del legislativo y del judicial. Entonces, ¿qué hace el presidente? Ya no solo administra, sino que él mismo dice, vea, voy a expropiar todos los bienes en Venezuela que sean de privados extranjeros y voy a expropiar todas las empresas. ¿Pasó en Venezuela? Sí. ¿Lo hizo Chávez? Pero para Chávez hacer eso tuvo que ejecutar, pues, lo que hablamos ahorita de la Nacional Constituyente. Él hizo una constituyente para poder hacer eso. No, espera, no. Pero sí la hizo, ¿sabe quién la hizo hace poquito? Este señor Maduro. Pero ya déjemela ahí, ya se la cuento enseguida. ¿Cómo hizo Chávez? Resulta y pasa que ¿qué hace un presidente para pasar por encima del Congreso? Cuando cuando a mí me eligen presidente, ¿qué hago yo? Empiezo a hacerle campaña a los amigos míos, como suele pasar. Pongo un ejemplo acá, Colombia. Entonces, el 90% del Congreso apoya al presidente. ¿Qué hace el Congreso? En la Constitución Política hay una facultad que es entregarle al presidente las facultades pro tempore, o sea, yo Congreso soy el encargado de hacer la ley, pero se las entrego a usted por un tiempito para que haga unas normas con urgencia. Estado de conmoción. Eso está pasando en Colombia en este momento. ¿Quién está legislando? El presidente de la República, a través de decretos. Se llaman decretos ley, que mírenlos acá en la pirámide, ahí están de terceros, que los hace el presidente de la República, pero es por una facultad que el Congreso le dice, vea, como hay una emergencia, sería muy complejo poner de acuerdo 180 personajes que son en la representante de la Cámara y 102 senadores. Imagínese usted poner 270 personas de acuerdo para hacer un decreto. No lo hacen en 4 años, amigos, no lo hacen. No lo hacen en 6 meses. Entonces, como es una urgencia, manifiesta que para el Estado, ¿qué hace el Congreso? El Congreso se desprende de esas facultades y se las da al presidente pro tempore, o sea, por un tiempito, para que usted haga las normas. ¿Qué pasó en Venezuela? Pasó eso. El Congreso, como aprobaba la política de izquierda socialista de Chávez, le dijo a Chávez, legisle usted, amigo. Entonces, con base en esas facultades, Chávez empezó a cambiar toda la Constitución y toda la ley. Cambió todo el sistema económico con base en eso. ¿Y cómo garantiza de que la justicia, porque resulta y pasa que las normas
después de que las hace el Congreso, pasan a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional las revise y mire si están conforme a la Constitución. Les traigo varios ejemplos y se los entrelazo. ¿Por qué? Porque todo conduce a lo mismo. ¿Se acuerdan cuando estaba Uribe de presidente que el 80% era paramilitares y Uribe empezó a tener problemas con las altas cortes? Porque Uribe pidió una reelección presidencial. Resulta y pasa que eso pasó a revisión a la Corte y la Corte le dijo, no, me da una pena con usted, amigo. Pero resulta y pasa que usted llamó a un referendo y le preguntó a la gente si quería una segunda reelección, más no una reelección indefinida. Si ese control no lo hubiera hecho la Corte Constitucional, en este momento estaríamos en era Uribe. Lo estamos, pero en otro tema. Si eso no hubiera pasado, si la Corte Constitucional no hubiera hecho control a eso, entonces estaríamos también en una dictadura, porque el presidente tenía el 80% del Congreso, pero no tenía la rama judicial. ¿Qué pasó en Venezuela? Venezuela, Chávez se compró a todos los magistrados de la Corte. Entonces me refiero es que nombró a los magistrados de las altas cortes en Venezuela. ¿Para qué? Para que las normas que él hiciera pasaran a revisión y entonces la ley, que es las altas cortes, le echaran la bendición a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el presidente tiene mayorías en el Congreso y aparte de eso, nombró todos sus amiguitos allá en las ramas de la judicial, que es la que controla la legalidad de las normas, en la justicia, entonces apague y vámonos porque se convierte en una dictadura. Llegamos a lo que la pregunta inicial del compañero, que si hay países donde funciona eso, que el presidente es el que haga las normas y que él mismo administra la justicia. Sí, Venezuela, ¿qué hace Venezuela? Venezuela es el presidente, él hace las normas y la justicia, todo lo que dice el presidente, le echa la bendición. ¿Cómo se llama eso? Dictadura, porque el presidente nombró a los de él en el Congreso y aparte de eso puso los magistrados allá. Por eso es lo delicado de no saber, de nosotros como ciudadanos no tener claro el tema. La gente decía cuando su amigo Gustavo Petro estaba en campaña, le decían, esto se va a convertir en Venezuela si elegimos a Petro presidente. Pero se les olvidaba un pedacito, eso era lo que nos vendían a nosotros como sociedad, ¿sí o no? Eso nos lo decían y todo el mundo lo creyó. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al hecho hipotético de que Petro hubiera sido presidente. Petro presidente. Congreso, 90% derecha, porque el Congreso ya estaba electo para la fecha de elección presidencial. El 90% es de derecha. ¿Qué pasa con todas las políticas que su amigo Petro quisiera llevar adelante? El Congreso le decía, uy, amigo, me da una pena con usted, eso no me gusta. Todo. Entonces, eso se llama oposición. La oposición en los estados es sagrada. ¿Por qué? Porque eso nivela las cargas dentro del país. Si hay un poder de esos tres que está por encima de los otros, entonces estamos perdidos. En este momento hay dos poderes que trabajan de la mano, que es el legislativo y el presidente, pero es culpa de nosotros porque nosotros siempre votamos por los mismos y son de ultraderecha y llevan 70 años de la ultraderecha y está ahí. Las altas cortes son las que no han podido con ellos porque digamos que las altas cortes son jueces que vienen haciendo carrera desde abajo, entonces no vienen tan permeados como con la política ahora, aunque ellos quieren. ¿Ustedes qué piensan de esa tesis de crear una sola corte? Son 5. ¿Se imagina con una? ¿Sabe para qué quieren una? Para poderla manipular. Porque 5 no es lo mismo tratar con 5 que con una. Entonces, las 5 le hacen contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Si nosotros no tuviéramos esas cortes, amigo, pues imagínense, así somos el segundo país más desigual. Nos comería la ultraderecha. ¿Vamos bien? Vamos. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí están entendiendo el tema? ¿Cómo es? Sí, pues está chévere la conversación. Bueno, listo. Entonces, ahí nos salimos un poquito. La pregunta era
que si funciona, sí, en Venezuela están así. Ah, y hay un tema ahí que quedó como en el aire, que si Venezuela tuvo una Asamblea Nacional Constituyente, pille pues la que pasó en Venezuela en el año 2018. Resulta y pasa que hubieron elecciones en Venezuela en el 2018 para rama legislativa y le ganó la oposición a Maduro. Entonces Maduro ya la tenía, ¿se acuerda que pasaron por los noticieros y hubo un escándalo y le sacaron la foto de Chávez ya del Palacio de Miraflores? Se lo sacaron porque tenían un cuadro grandísimo, entonces como ganó la oposición sacaron ese cuadro, hicieron fiesta y todo. ¿Sabe qué hizo su amigo Maduro? Le dijo al pueblo, esas elecciones son ilegales. Y entonces llegó y dijo, vamos a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional Constituyente? Volvámonos acá un poquito. Resulta y pasa que la Asamblea Nacional Constituyente la elige el pueblo, ¿para qué? Para reformar la Constitución. Y como miren la pirámide, como la constitución política la hace el pueblo, es el constituyente primario, está por encima de los tres poderes, nosotros como pueblo. Estamos por encima de los tres poderes, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hizo? Eso es una jugada, ese man no es ni tan bruto. Claro que eso debe ser asesoría ya. ¿Qué hizo? Convocó al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el pueblo tiene la facultad de disolver el Congreso. Como le había ganado la oposición, llamó al pueblo y les dijo, ustedes están por encima del Congreso. Nombró una Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea Nacional Constituyente disolvió el Congreso. Y ahí fue donde se postuló Juan Guaidó, quedó de presidente interino, porque él, en últimas, la oposición ganó un terreno allá dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente y lo nombraron a él. Entonces, sí entienden cuál es el conflicto que hay en este momento en Venezuela. Que hay una Asamblea Nacional Constituyente que tiene un presidente interino. ¿Por qué? Porque como la Asamblea está por encima de las tres ramas del poder público, llámese Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces la Asamblea Nacional Constituyente puede nombrar, puede convocar a elecciones presidenciales, puede disolver el Congreso y la justicia, puede hacer lo que quiera, porque es el pueblo el que está haciendo eso. Y como pueblo nosotros nos damos nuestras propias normas. Mire que aquí está la constituyente primario que somos nosotros. Entonces ese es el dilema que hay en Venezuela en este momento. ¿Qué pasa allá? Se nombró una Asamblea Nacional Constituyente, disolvieron el Congreso porque era la mayoría de la oposición y entonces le estaban haciendo la vida imposible a su Maduro. Pero en últimas, esa asamblea volvió a coger, digamos que fuercita de la oposición y nombraron a Juan Guaidó como presidente interino. Interino es que se nombra mientras se llaman a elecciones presidenciales libres y democráticas. Ese es el problema que hay. ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo es? O sea que legalmente el man sí es el presidente nombrado por la constituyente, pero que este man se salta ese, digamos, ese ordenamiento del pueblo. Exactamente, pero ¿sabe por qué? Porque ahí entra a jugar otro estamento del Estado, que es la fuerza pública. Y entonces la fuerza pública, a pesar de que no es un poder, determina gobiernos de facto, o sea, a la fuerza. Entonces se convierten en gobiernos a la fuerza, porque ¿quién va a pelear contra las armas? Cuando la fuerza pública apoya, digamos, a un gobierno ilegítimo como Maduro. Lo que pasó acá con Rojas Pinilla. Exactamente. Entonces, si tiene el ejército en el bolsillo, amigo, así el pueblo diga que es la Asamblea Nacional Constituyente, no hay nada, porque hasta que no lo puedan derrocar. Y por eso es que muchos países reconocen a Juan Guaidó como el presidente. Porque es el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya entiendo. ¿Cómo la vieron? Sí, pues bien. Pero es que no hay que dejar que en Colombia acepten de que los militares y los policías voten, porque devuelve
un problema. Sí, claro, no, el tema del ejército es supremamente complejo también, partiendo de que el ejército, no el ejército, la fuerza pública, porque hablamos de fuerza pública, policía, ejército, marina, son diferentes estamentos pues que están allí. Hablando de fuerza pública, los que manejan, los que tienen el dominio de las armas, y eso en última es lo más importante, porque el que tenga las armas somete. Claro. Entonces, esa fuerza pública pertenece directamente a la rama ejecutiva. O sea, que el comandante en jefe de las fuerzas militares es El presidente. su papá, Duque. Entonces, ahí donde está, porque la fuerza pública siempre apoya eso. Y en la medida que ellos tengan nuevamente su tajada, no se van a ir. Bien, en Venezuela es claro el tema de que los que más ganan allá son los generales y los altos mandos del ejército. Y los policías y el ejército está tranquilo porque el país puede estar muy mal, pero les llega su sueldito. Entonces, ¿de qué se preocupan? Entonces Claro. ellos van a seguir apoyando el estamento o ese gobierno de facto como se está dando en este momento. Esa tesis de la atribución de los poderes es supremamente sagrada. Yo creería que todos nosotros como ciudadanos, ese tema lo debemos tener supremamente claro, porque ese tema da muchas luces de para dónde va el país, quiénes somos como país. Mire que en ello representa la manera como nosotros votamos. Uno dirá, venga, pero es que ni izquierda ni derecha, ni de un lado ni del otro, ni de centro, nada. Pero resulta y pasa que sí, usted como ciudadano, usted siempre está perfilado y tiene unas ideas. Y esas ideas que usted tiene como ciudadano son las que se van a ver representadas cuando usted esté gobernando. Y cuando usted esté gobernando es que ese dinero que usted está cogiendo como ciudadano, como presidente, que lo recoge a través de la DIAN, los impuestos, contribuciones, tasas, todo ese presupuesto del Estado, usted lo va a gastar o va a disponer de él de acuerdo a su perfil. Entonces, si usted elige una izquierda, posiblemente ellos dicen que les gusta la educación y que van a haber casas y que les gusta el campo y eso. Y los de derecha dicen que no, que es que hay que invertir en otro tipo de situaciones, la guerra, con la industria, el capitalismo. Entonces, el capitalismo, no, nosotros somos de derecha, entonces nosotros vamos a invertir es en la industria. A nosotros nos gusta es eso. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar una política ¿de qué? La media naranja. ¿Cómo es que se llama la política del amigo Duque? La economía naranja. Eso, la economía naranja. Que nadie ha podido saber qué es, pero ahí está. Ese es un ideal holandés, pero es que Holanda tiene un sistema educativo diferente, pues eso no aplica para nosotros, es que se ponen a copiar cosas que de pronto en esencia son, digamos que son bonitas y que podrían tener un resultado positivo, pero ajustar eso hacia un pueblo latino como nosotros es complejo. Pues eso podrá sonar muy idealista y todo, pero no, o sea, hay que ser inteligente al momento de legislar. No, ¿usted vieron ese man esta semana poniendo a cantar que es que a qué fue? A Edgar Vinasco. Ay, Edgar es que llama de no. mal. Sí, y eso, que cantándole uno ve ese señor y nada más ve usted el perfil, ¿cierto? Pues Y sí. lo que salió a decir anoche que eran ratas de alcantarilla, yo lo veía y yo este man de qué. ¿Ustedes consideran que eso, pues, no, salido de todo contexto? Me Pero imagino que el man ve mucho los discursos de Trump, o sea, son puros discursos de norteamericano, pero, pero no, eso acá no aplica. está loco, ¿cierto? Pero Sí. bueno, eso es lo que se eligió. ¿Qué más vamos a hacer? Y es que de todos esos no había mucho tampoco para escoger. Entonces, si vamos a la izquierda, yo, vea, ¿sabe qué pienso yo de eso? Una opinión acá como compartida con ustedes de mi pensamiento. Yo pienso que todos los extremos son malos. Eso, llevar eso a la izquierda totalmente, donde tenemos que subsidiar las personas. Venga, es que si usted no quiere hacer nada, pues es que usted quiere vivir así. Entonces yo no puedo condenar a la sociedad que viva todo lo mismo, porque hay personas que les gusta salir adelante, hay personas que les gusta
Entonces, digamos que eso de izquierda de todos no funciona. Y el tema de ultraderecha tampoco, porque es que nos convertimos en un país totalmente desigual como lo estamos ahora. Entonces yo pienso que las teorías ahora son más bien de centro. Todos tenemos, todos trabajamos y se supone que debemos ayudar a unos más necesitados que sí realmente no tienen las oportunidades, porque suele pasar que hay personas que no tienen oportunidades así quieran hacer mucho. Entonces digamos que esas tesis de izquierda y derecha, llevarlas a los extremos, es la que lo que nos tiene así. Nosotros estamos comidos de una ultraderecha, capitalismo extremo y salvaje. Pero yo digo que en un país con una tendencia tan marcada como la nuestra y que tiene tantos años en lo mismo, más fácil controlar a alguien de izquierda que quiera de pronto sacar ideales adelante que contener a un man que ha tenido lo mismo siempre toda la vida. Usted mismo lo decía ahora. En el hipotético caso de que nuestro presidente fuera Petro, digamos que ese man podría hacer algunas cosas y de pronto el mismo pueblo lo hubiese apoyado en el tema de la educación, que yo creo que era la bandera del man. Pero, pero de ahí para allá, ¿qué más le van a dejar hacer? Nada más. Porque uno seguir en lo mismo, o sea, tener siquiera la oportunidad de vivir, que es ser gobernado por alguien diferente. A mí era lo que más me llamaba la atención. Porque, por ejemplo, el único centro que teníamos en esas votaciones era las del profesor, El tuyo. pero el hombre a lo último ya dejó ver que no era tan centro, ¿no? Que era Sí, más claro. centro como para poder tener una ideología y poder ganar De la personas. clavo. Pero no, el hombre estaba más marcado, eso se le veía que era derecha. Ya, pues, digamos que estar en la mitad es lo más complejo. Sí, claro. Porque usted va a tener que pelear por lado y lado. Van a haber oposiciones de derecha y de izquierda. Sí, Esta política de nosotros también está condicionada al Fondo Monetario Internacional, a políticas internacionales. Mire ahora cómo están marcando y cómo lo van a marcar ahora. ¿Usted cree que Estados Unidos cómo quedó con todo el mundo? Pues digamos que parado, porque la plata para subsidiar a todos los estados salió de Estados Unidos. ¿Vio la noticia o no? sí. 430.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional, para que les preste al 0%. Y la economía se va a mover con el dólar. Mm. Y entonces todos quedamos debiéndole favores a Estados Unidos. Entonces es lo que digan ellos. Especulando. Y trabajando Especulando a para través ellos, del sí. dólar. Trabajando para ellos. Complicado, bueno, listo. Pero entonces, venga muchachos, hacemos un receso. Claro, profe, de una. Sí, porque me está Está viendo bien. esta silla. Voy a cambiar de silla porque está como muy Listo, profe. liviano. Profe, ¿qué tanto el receso? Quedamos todos conectados acá mismo, ¿cierto? Pues esto no se ha colgado, no se ha... Sí, no se ha caído. Quedémonos acá. 10 Sí, minuticos, lo tenemos ahí conectado. son las y 53. A las 8:03, 8:05. Sí, sí. ¿Listo? Listo. Listo, hágale, pues. Yo, Listo. profe, gracias. Bueno, ya nos vemos.